Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues ya casi terminamos el mes de marzo. Hoy es lunes 23 de marzo del 2026 y como siempre, pues me da muchísimo gusto que nos estén acompañando en una emisión más de Mesa Política. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y pues aquí estaremos en esta hora haciendo pues el análisis de los sucesos políticos más importantes que ocurren en nuestro país y en otras partes del mundo. Y agradecerle, como siempre, que esté con nosotras y recordarle que nos puede dejar sus comentarios y acercarse a nosotras, sumar su voz a la nuestra a través del 5535 87 40, no, a ver, 5535 084761 y también a través de las distintas redes sociales de X, Facebook, Instagram, de CIMAC Noticias nos puede encontrar y se puede comunicar con nosotras a través de estos dos hashtags que hemos creado, preparado para ustedes. Uno de ellos es CIMAC Radio, el segundo es Periodismo Feminista, así que por favor hágase presente a través de las redes sociales y recuerde que todos los jueves en punto de las 11 de la mañana, precisamente en el 97.3 de FM en esa radio, va a poder escuchar la retransmisión de este programa y ahora mismo de manera simultánea están sumadas Radio Monarca en el 106.7 de FM, esta radio ubicada en el municipio de Contepec, en el estado de Michoacán. Saludos a Contepec y por supuesto a Michoacán también. Podrán escucharnos a través de Radio Joco 106.9 de FM. Esta radio está en el municipio de Jocotitlán, en el Estado de México. Saludos también para allá. Y bueno, pues usted sabe que hemos estado en diferentes programas de esta mesa política, hemos estado hablando sobre la reforma electoral que planteó la presidenta Claudia Sheinbaum. Finalmente el plan B llegó ya al Senado de la República. Varios cambios que se están proponiendo ahí y bueno, pues qué significa esto para las mujeres, cuáles son los retos para la paridad y para la igualdad sustantiva. Imelda Marrufo, muchas gracias por estar aquí y también déjame agradecer la presencia de Lisbeth Ortiz Acevedo, la jefa de información de CIMAC Noticias. Mandar un saludo enorme. Gracias, Liz. Gracias por estar. Al contrario, muchas gracias, Lucía. Siempre es un placer conversar en tus mesas y muchas gracias también a Imelda esta mañana y toda la gente que nos sigue. Gracias a ambas y bueno, un abrazo, un saludo a Angélica de la Peña y a nuestra queridísima Marta Tagle, queridísima Angélica, queridísima Marta. Abrazo, las extrañamos, pero el próximo programa estarán ambas acá. Así que Imelda, ahora sí te dejo los micrófonos. ¿Qué estás mirando? ¿Cuál es la reflexión que te hace este plan B, esta reforma que ya tiene el Senado y que pues nos está planteando algunos retos en términos de democracia, paridad e igualdad sustantiva? Adelante, Imelda. Sí, claro que sí, pues por supuesto, Lucía, toda la equipa de CIMAC, saludándolas y a las radios hermanas que nos escuchan. Lisbeth, un placer estar con aquí contigo, en este programa maravilloso, poderte saludar también, querida, y a Marta y Angélica, por supuesto, abrazos a la distancia y a todas quienes nos escuchan, pues este día de programa. Lucía, fíjate que me parece importante si están ustedes de acuerdo, nada más introducir un poquito, tratando de distinguir cuando se habla de la reforma, Lucía, distinguir en qué es una reforma electoral y qué es una reforma política. Me parece que puede ser interesante también que podamos hacer esta distinción, Lisbeth, porque ¿por qué se dice que es una reforma política hoy lo que se presenta y no una reforma electoral, ¿no? Y bueno, se dice que es una reforma política, porque a diferencia, si fuera una reforma electoral, estaríamos hablando, Lisbeth, de que incluiría mucho más temas de carácter técnicos, por ejemplo, de la contabilidad de los Ah, votos, por supuesto, digamos,
el sistema de partidos, de los recursos y los financiamientos a los partidos políticos, sistema de votación, decía yo, autoridades electorales, ¿no? Es decir, ese tipo de situaciones si fuera una reforma electoral. Pero no es así, Lisbeth. Entonces, el plan B, ¿no? Implica que se mete más a un tema del número de regidurías, por ejemplo, ¿no? En los cabildos, en los ayuntamientos, de la estructura de los congresos locales, ¿cierto? De la distribución del poder en lo local y de alguna manera es de esta idea de el tipo de participación ciudadana. Entonces, digamos que ese es un cambio, me parece importante para el análisis, Lucía, de entender este plan B. Y entender el plan B es valiosísimo porque tiene que ver un poco la reforma o mucho la reforma política digamos, los equilibrios entre los poderes o los no equilibrios entre los poderes políticos. ¿Mm? Entonces, digamos, ese sería como un primer... Ahora, nada más, me regreso un poquito más. Y cuando hablamos de una reforma constitucional como la que se planteaba, que no pasó, Lucía, estamos hablando de una reforma de otro calado, ¿no? ¿Qué significa efectivamente el contar con esa mayoría calificada? Para poder hacer este número de la reducción, por ejemplo, de la cantidad de senadores o de diputaciones en el Congreso Federal. ¿Sale? Entonces, digamos, nada más como para distinguir un poco los conceptos, diría yo, de cuando escuchamos, leemos en una nota, un noticiero, nosotras mismas, de qué estamos hablando. Entonces, ahora sí, hablemos de la reforma que se presenta de Plan B, digamos, entendiendo esta, digamos, diferencia que yo quisiera aportar. Y yo plantearía dos preguntas, Lucía, A sino ver, que, pero por lo menos dos preguntas importantes. Lo primero que hay que saber es que cuando se presenta este llamado Plan B, lo que ocurrió es que si están hablando de un tema de qué ocurrirá, ¿no? Y cómo se presenta esta manera de la distribución y organización en los poderes locales, municipios, por ejemplo, ocurre una cosa importantísima. Pues resulta que si estamos hablando de una paridad en todo, Lucía, paridad constitucional, Lisbeth, pues esa no se vio reflejada en la propuesta de Plan B, porque ¿qué creen? Se les olvidó hablar y plantear en esta propuesta de Plan B de la paridad en las regidurías de los municipios. ¿Qué creen? Entonces, o hay paridad en todo o hay paridad en la Constitución, pero resulta que los ideólogos, ¿no? De esta reforma de la que ya se ha convertido como la Rosa de Guadalupe en México, que utilizamos mucho para decir algo tan largo, ¿no? mm, Decía Lucía, ahí viene el lobo, esta idea de que ahí viene la reforma, la presentan la reforma y ahora estamos hablando de estas maneras en las que se construye y pretende dirigir el poder. Entonces, yo, digamos, para esta primera intervención, digamos, y también escuchar a Lisbeth, diría, imagínense lo grave, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que se les olvidó hablar de la paridad de los municipios en las regidurías. Y entonces las preguntas que yo quisiera como plantear es, esto no es menor, Lucia. Lisbeth, aunque la presidenta dijo, ¿no? Y se ha dicho que se va a corregir esa omisión, porque es una omisión, en realidad, el tema que yo plantearía es cuál es el rol realmente y el papel que están ocupando las mujeres. Cuando ya Marta, Angélica, y en este programa se ha dicho que se han presentado diversas iniciativas y propuestas respecto de que no haya retrocesos en la paridad, pero resulta que se les olvidó, ¿no? mm, Entonces, si se borra, digamos, la paridad en el texto, aunque digan que fue un error, porque, decía yo, que nos dice el papel de las mujeres en la reforma y sobre todo, ya que después vendrá otro tema de los presupuestos y cómo se quiere distribuir este tema de los recortes de ahorros de los presupuestos en los municipios, digamos, ¿por qué se habla tanto de este costo de la representación? ¿No es más costosa la opacidad? mm. Lucía, Lisbeth, no nos cuesta más la opacidad, digo, lo hemos visto mucho con la desaparición de las instituciones, pero sobre todo de la solicitud de información donde se ocultan cifras millonarias en convenios y en contratos que unos se benefician y Ya. finalmente hay un tema de debate en ese asunto. Entonces yo quisiera como plantear esos aspectos, no sé ustedes cómo la ven.
Ahora sí, Liz, que tú tienes la palabra. Bueno, en la semana, a propósito de ese olvido, que dicen que no es olvido, ¿verdad? Que no era así, que fue una errata que se les fue y que se supone que lo mandaron y lo corrigieron. Por ahí también la propia Marta Tagle a través de las redes sociales dijo, pues está el oficio, pero no está el documento que nos diga exactamente qué carambas están corrigiendo, ¿verdad? Porque me parece que ahí hay que recordar precisamente que en los municipios es donde menos hemos avanzado las mujeres en términos de la presencia política y que somos el 30% apenas de como presidentas municipales y eso me parece importante. Lisbeth Ortiz, ¿tú desde dónde lo estás mirando y qué estás mirando, Lisbeth? Yo coincido totalmente con Imelda, desde luego no tiene nada que ver con una reforma electoral. Bueno, para irnos a corte y dejar ahí asentada como parte de un análisis, quisiera hablar de forma y de fondo. Me parece que tiene que ver esta forma, para poder entender la gente que no viene todos los días analizando cada paso como nosotras. Bueno, se hizo un análisis de un equipo supuestamente durante mucho tiempo, durante muchos meses, perfiles de primer nivel para poder redactar un primer documento. Y ese primer documento, que tardó mucho tiempo, pues fue rechazado por sus aliados de Morena. Y una vez que fue rechazado, esta parte de forma, hay que ver cómo los exhibieron. Los exhibieron traidores, traidores a la patria, sacaron sus fotografías, y ahora ya no son otra vez traidores, otra vez son aliados. Esta forma de negociar de Morena es terrible. Y bueno, pues al parecer, bueno, ahorita está en comisiones este nuevo plan B elaborado, que no tiene nada que ver ahora de ese primer trabajo que realizaron durante meses, estas figuras de primer nivel, a lo que hoy tenemos de plan B. Y inmediatamente se da cuenta Kenia López Rabadán que en las primeras páginas de un plumazo eliminan el concepto de paridad, pero inmediatamente en una primera revisión se da cuenta de eso. Y no puede ser que después de un trabajo de meses, con perfiles de primer nivel y de un plumazo, por error, entre comillas, eliminan el principio de paridad. Estas son como las formas con las que se va presentando la reforma. Esta reforma, que de acuerdo totalmente con Imelda, no tiene nada que ver con una reforma electoral, precisamente porque ni siquiera se blindan estas economías narcas que están llegando a la política. Y lo único que se pretende en realidad, pues, es usar la boleta para acrecentar el poder de Morena. Y esa es una realidad, eliminando esa parte de la que tú estabas hablando también, Lucía, que es la municipalidad. Pero me parece algo bien importante lo que tú señalas, Liz, y lo que también, por supuesto, señala Imelda, porque se va uniendo. Es decir, los señores, que son básicamente los que negociaron la reforma, porque en ese grupo de notables quien encabezó fue Pablo Gómez, ¿verdad? Así. Con los líderes partidarios del PT y del Verde pues son los primeros que se dijeron. Y creo que lo que tú estás reflejando, Liz, confirma lo que decía Imelda. Esta es una reforma política, no es una reforma electoral. Si cambió a tal grado es porque es a lo que alcanzaron a negociar entre ellos para dejar lo que hoy tenemos y por supuesto se les olvidaron las mujeres clarísimamente porque ellos están pensando en otra lógica y no en una lógica democrática que implicaría sí o sí robustecer, no solamente mencionarla, porque ya lo decía la propia Marta Tagle y Angélica en su momento, ¿no? No solamente hay que mencionarla, hay que blindarla porque
de buenas intenciones hemos visto en qué terminan este tipo de leyes cuando solo se enuncian y no se blindan para hacer la realidad. Y me parece que ahí está las sutilezas tanto que tú colocas, Imelda, de por qué mirar esta reforma política y no electoral. Y lo que tú planteas, Liz, de esta forma en que termina siendo el plan B, que lo único que nos refleja, desde mi humilde punto de vista, es a esto, para esto les alcanzó, no hay para más. Esta fue la negociación que lograron y eso es lo que hay. Y recuerde el número en cabina 55 35 08 47 61. También las redes sociales, Facebook, Instagram, X, Decimac Noticias es la forma en que también usted nos puede hacer llegar sus comentarios usando dos hashtags. El primero es CIMAC Radio y el segundo Periodismo Feminista. Así que pues háganos llegar sus comentarios. Gracias a Susana Gil por estar ya conectada y a quienes nos están siguiendo en estos momentos. Saludos también a la audiencia de Radio Monarca en Michoacán 106.7 de FM y saludos a la audiencia en el Estado de México de Radio Joco 106.9 de FM. Así que pues ya estábamos en esto, mi estimada Imelda. Tú decías, hay que diferenciar, no es una reforma electoral, es una reforma política. Se les olvida la paridad y tienen que corregirles la plana, ¿verdad? Decir, hey, aquí hay un compromiso, no es suficiente que esté la paridad nombrada en la Constitución, si en esta reforma o sí, en esta reforma política que se está haciendo, pues se olvida la paridad. Pero hay otro tema, mi querida Imelda, mi querida Liz, que se ha ido colocando, que tiene que ver con la revocación del mandato y esta insistencia precisamente del interés de que esta reforma salga es pues más bien como la ratificación de mandato, más que la revocación, es cómo logran en este momento que la presidenta que esté en los mejores puntajes, digamos, esté en esa boleta para que sea ratificada más que cualquier otra cosa. ¿Tú cómo le lees esa parte, mi querida Imelda? Fíjate que veo aquí hablar de la ratificación de mandato implica, como ya lo, digamos, de alguna manera lo comentaba, ¿no? Entre líneas, Lisbeth, que tiene que ver con esta situación que lleva de hablar de una reforma constitucional a una reforma política, que no electoral. Lo que dejó ver es cómo el partido PT y el Partido Verde terminan siendo una oposición al interior, ¿no? Digamos, de esta disputa política y generan, digamos, esta posibilidad de ser el contrapeso real, ¿no? Y en esa lógica es que lo que estamos presenciando es finalmente digamos, un debate interno y una reconfiguración en donde el propio Partido Verde y el propio PT empiezan a pensarse qué va a pasar en el 2027 si se, como pretendía o ha pretendido, alinear esta revocación de mandato que ahora Mm. tendríamos que hablar de ratificación, ¿no? En realidad implica más bien la posibilidad de sacudirse a estos partidos políticos frente a la oposición que le representaron a la Ujú. presidencia. Entonces, de alguna manera, la imagen política, no sé si tú, cómo la veas, Lisbeth, pero la imagen que vimos de esta fotografía donde salen con la presidenta alineados y que vamos juntas, vamos juntos en la coalición, ¿no? Ya miren, vean que sí podemos hablar, ¿no? Es de alguna manera para obsequiarle a la presidenta un triunfo que no tuvo con esta propuesta de reforma constitucional desde mi punto de vista. Y la otra, que por debajo de la mesa, ¿ah? Y no por debajo de la mesa tal cual, sí hay patadas, porque lo que se prevé y lo que ven estos partidos políticos es, bueno, ellos buscan crecer en las entidades donde tienen poder, ¿no? Y pueden ganar gubernaturas. Pero por otra parte, Morena lo que plantea con esta, digamos, llevar a la presidenta a la boleta es la posibilidad de tener más votos, ujú, y no necesitar la mayoría calificada. Mm. Entonces, ahora bien, yo nada más quiero recordar
que esta historia ya la vimos con otros presidentes anteriores, el propio Fox y otros más, Lucía, recordarás, que siempre han dicho, pues nosotros déjenos para poder, justificaban, digamos, la inoperancia política y también muchas definiciones de la política pública que tuvimos en cuanto a que no tenían la mayoría en el Congreso, ¿va? Entonces, nada más para no dejarlo de ver, me parece que hay que verlo a la luz de estas tensiones y broncas y diferencias de la que no vemos, pero que nos dicen solamente a través de alguna declaración de ciertos líderes de los partidos, pero que en los estados, Lucía, y en las entidades y en los municipios lo ves muy claramente, ¿no? Cómo se dan con todo, como en Oaxaca, y lo vimos con la revocación esta de Salomón Jara, ¿cierto o no? Pero también lo vemos en otros lados. Entonces, para mí, la pregunta y lo que tú planteas, Lucía, de este gran asunto, ¿qué hay detrás? ¿No? ¿Qué hay detrás de llevar a la presidenta a la papeleta? Y por un lado vemos, insisto, esta imagen, ¿no? Que nos quisieron presentar, pero por otro vemos, digamos, realmente dónde están de veras los debates y las definiciones y los pataleos y los golpeteos al interior de los partidos. Yo veo, y damas, y digamos, concluyo en esta intervención, que sinceramente estamos presenciando el acomodo de los partidos políticos en el poder, pero de ninguna manera, Lucía, las agendas ciudadanas. Y tú ya lo esbozabas ahorita. Si habláramos de las agendas ciudadanas, estaríamos hablando de lo que se juega en cada municipio, que son presupuestos participativos, ¿no? La seguridad que atraviesa por alumbrados y por una serie de agendas importantes que eso no les interesa, así como tampoco les interesó, y entiendo lo que Marta señalaba, ¿no? En las redes. Oye, pues si llevamos décadas o años hablando de la paridad y planteándole lo que implicó estas luchas históricas, para que a ustedes se les olvide, ¿no? Ay, perdón, se me chispoteó, como decía el Chavo del Ocho, pues tampoco me parece que es una manera, insistimos, de no reconocer incluso toda esta lucha histórica, Lucia. Y solamente nada más para agregar un tema, y ahorita ya te doy la palabra, mi querida Liz. eh, es nuevamente así como en su momento con el PRI discutíamos el papel que jugaban los partidos satélite como el PAR, el PPS, que ya mucha de la audiencia joven que seguramente nos escucha ni los tiene en la imaginación, pues hoy tenemos al Verde y al PT jugando ese mismo rol, es decir, los votos pocos que tienen están en el juego de la discusión política, de ahí esta diferencia que tú hacías, Imelda, entre una reforma electoral y una reforma política. Digamos que la reforma electoral también es una reforma política, pero entiendo tu lógica de separar, ¿no? Em, mi querida Liz, porque creo que eso juega al momento de las agendas de lo que planteaba Imelda Marrufo. No es casual que le cobren, digamos, la reforma electoral a los municipios. Los que menos vela tienen en el entierro, los que menos tienen una voz para poder señalar es precisamente los municipios y es a los que les están quitando las cosas en términos presupuestales y numéricos y luego nos quejamos de que las políticas no bajen a los municipios con qué recursos. Sí, totalmente. Es falso esta austeridad federal, ¿no? Desecharon inmediatamente estos partidos satélite, el Verde. Hemos visto cómo el Partido Verde, cómo el Partido del Trabajo, pues apuestan por el mejor postor. Y en esta ocasión, en la primera propuesta que se hizo, la previa al plan B, la iban a desechar, les iban a quitar más del 30% de sus recursos. Jamás iba a suceder que lo permitieran. Y ahora hay una austeridad planteada, pero para otros, no para Morena, y no tampoco para el Verde y tampoco para el Partido del Trabajo. Esa es una realidad. ¿Y a dónde va esta austeridad? Precisamente a la municipalidad, precisamente a las regidurías, precisamente le quita
este poder a ese aspecto y sigue fortaleciendo, acrecentando ese poder federal de Morena, sigue colocando a la presidenta en la boleta presidencial y además elimina esta veda electoral, ¿no? Entonces, todo el poder de comunicación que tiene la presidencia lo podría utilizar sin ningún problema para las elecciones intermedias del 27, es decir, echaría toda la carne al asador para utilizar la mañanera, sus pseudoperiodistas que están ahí en la mañanera sentados en las primeras butacas, y todo el aparato federal pues para eso, para concentrar aún más el poder y centralizarlo aún más. Creo que va al revés. Cuando tú vas leyendo esta redacción, te das cuenta que va contrario a lo que está pidiendo, que es la austeridad. Y la austeridad no va para Morena y tampoco va para sus aliados. Lo cierto es que ahora está en comisiones y lo que se hablaba hasta ayer en la noche es pues que el Partido del Trabajo no va por ella tampoco porque se estaría votando para el miércoles ya en el Pleno porque pretenden llevarla a votación antes de irnos a Semana Santa y es muy probable que el Partido del Trabajo no cuenten con los votos del Partido del Trabajo y esto le va a impedir a Morena de nueva cuenta hacer efectivo este plan. Y creo que en esta ecuación que planteas, Liz, que plantea Imelda, lo que no está colocándose tampoco, y que es ahí lo grave de esta reforma política, que lo que busca son los beneficios para unos cuantos y no se está leyendo el contexto. Imelda, tú lo decías muy al principio, pues el municipio es un lugar muy importante y trascendente para la construcción político-electoral de este país, pero la construcción democrática de este país. Se les olvida la violencia política Así que es. ha ocurrido precisamente y que hemos visto en los últimos años, y no hay que olvidar la cantidad de asesinatos de presidentes municipales, 10 en lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum, más o menos, uno de ellos, pues Carlos Manso, y todo lo que desató el asesinato de ese presidente municipal, que me parece que no está en esa reflexión de lo que hoy tenemos como plan B, donde solo se piensa en los dineros, en que la presidenta puede estar en la boleta y como se dice ahora desde este lado del mundo, donde la guerra pues nos toca al lado, ¿verdad? Los muertos los ponen otros. Y los muertos, las muertas las están poniendo precisamente los territorios municipales y no olvidemos en estos días, pues el asesinato de la ex candidata comisaria ejidal en el año pasado, Petra, que fue asesinada precisamente en Yautepec, al ladito de la Ciudad de México. Es decir, estos son como los olvidos dolorosos que no están en esta reforma política y que los partidos como el Verde, como el PT, tampoco colocan en la mesa porque esas vidas no les importa. Y me parece y que a Morena tampoco le está importando quienes están poniendo no solo el cuerpo, la vida para poder garantizar a esos municipios mejores condiciones y lo que les está costando. Se olvida un tema fundamental que se juega en los territorios municipales, que tiene que ver precisamente con la violencia política por razones muy complejas de lo que ocurre en los territorios, pero veíamos también no solamente la cantidad de presidentes municipales, ex candidatos, candidatos que han sido asesinados, y un tema fundamental que tiene que ver con la violencia política contra las mujeres por razón de género, pensando precisamente en esto que ya apuntaba, ¿no? Se les olvidó la paridad, se les olvida lo que se está viviendo en los territorios y Así es. solamente pareciera ser que lo que están contando son pesos y centavos.
cómo no le bajan los recursos a los partidos. Y esto es lo que al parecer negocia el PT y el Verde, mi querida Liz. Sí, totalmente. La austeridad la ponen otros y también los muertos los ponen otros, que en este caso tiene que ver con la municipalidad. Y no es fortuito que Nazaret Cortés Velasco haya sido asesinada de nueva cuenta en Oaxaca. Y hay que decirlo, el contexto es muy violento. Oaxaca siempre se ha encontrado en los primeros sitios a nivel nacional de asesinatos contra mujeres. El año pasado, Oaxaca registró 73 homicidios dolosos contra mujeres y 16 casos de feminicidio. eh, Mal tipificados, hay que decirlo, por eso estoy enunciando ambos. eh, pero estamos hablando de casi 100 mujeres asesinadas violentamente en Oaxaca y tiene que ver también con Salomón Jara. Hay 9 mujeres que han sido asesinadas en defensa del territorio. em, Esto durante su etapa de gobierno, hay que decirlo, las mujeres que se dedican a esto, a la defensa del territorio, lo cierto es que ponen el cuerpo para su objetivo. Lo hemos visto constantemente. Se planteó también en la conferencia regional el año pasado. En Ginebra, Suiza, se habló de esta situación, se expuso y IM Defensoras, por ejemplo, señaló que entre el 2012 y entre el 2024 se han documentado casi 10.000, vamos a poner, fueron 9.600 y cacho agresiones contra defensoras y organizaciones de la tierra, del territorio, del medio ambiente en Mesoamérica. Y esto te habla de una estructura que no se detiene y que también lo vinculo directamente con este tipo de iniciativas como el Plan B, donde efectivamente ninguna de estas circunstancias están cercanas al planteamiento de alguno de los párrafos de alguna de las leyes, de alguno de los... No hay nada, ningún inciso habla de estas circunstancias, no hay nada, parece que detenga esta violencia política en razón de género, tampoco tiene que ver con las mujeres, tampoco las protege, porque es cierto, las mujeres que están en los puestos de poder en las municipalidades, en las regidurías, pues ponen el cuerpo para hacer la diferencia, esa es la realidad. Lo que no hace la federación lo hacen ellas y terminan poniendo el cuerpo y la vida, desafortunadamente, junto con sus familias, porque hay que decirlo, Nazaret fue asesinada cerca de su hija y también resultó herida. Es decir, no solamente ellas, rompen historias comunitarias y familiares, desde luego, con este tipo de ataques. Esto, mi querida Imelda, es lo que no se mira, es decir, se van acumulando como estas barreras para que las mujeres puedan ejercer sus derechos políticos, porque el derecho a defender derechos humanos también es parte de estos derechos políticos civiles que tenemos los seres humanos. Y ya sea como presidenta municipal, ya sea como regidora, ya sea como defensora de derechos humanos, en los territorios, especialmente en los municipios, es donde se están jugando cosas que son de vida o muerte. Y eso va más allá de los pesos y centavos que están defendiendo, al menos al parecer, insisto, estos dos partidos, el PT y el Verde, además, por supuesto, de Morena. Sí, así es, Lucía, y como ya lo comentaba Lisbeth, querida, efectivamente estamos hablando de esta nueva situación del asesinato de quien fuera comisaria ejidal y defensora del territorio en Oaxaca, de Nazaret Cortés Velasco. Y lo que vemos aquí, Lucía, Lisbeth, efectivamente, estamos viendo cómo, fíjense, cómo la participación de, de las mujeres en los espacios agrarios que son dominados por hombres, ¿no? Es muy poca, es muy bajita. No llega ni al 30% la participación. Y si a esto le sumas que cuando llegan las mujeres se convierten en una amenaza por la manera en que estas estructuras históricas patriarcales han excluido de las decisiones a las mujeres y efectivamente planteado una agenda de intereses económicos, políticos, ¿no? Principalmente de control
Y en esa circunstancia, pues por eso es que las mujeres se convierten en esta amenaza. Entonces, ¿qué nos dice el asesinato de Nazaret? ¿No? Esta comisaria, pues, nos habla de que efectivamente hay un patrón sistemático de violencia contra las mujeres que ejercen este liderazgo en la disputa por la tierra, en, digamos, el tema del control de los recursos naturales y efectivamente en el control territorial. Entonces, importa muchísimo, sí, porque no se trata, Lucía, ya lo decía ahorita Lisbeth con los datos duros que nos aportaba, de casos aislados. Yo recordaba, no sé si ustedes lo tienen tan presente, pero creo que sí, de casos, por ejemplo, como han ocurrido en México y en otros países similares. Recordemos a Berta Cázares, que fue asesinada en el 2016. No sé si lo tenemos muy presente, una defensora de derechos humanos de Honduras, que ella se oponía a un proyecto hidroeléctrico, Lucía. Digamos, ya han pasado 10 años del asesinato de Berta Cázares. Y lo recuerdo tan clarito, ¿no? Que hasta desde Juárez, y digamos Chihuahua y otras partes, digamos, de México y otras latitudes, pues por supuesto nos pronunciamos sobre este asesinato. Por eso me parece que el hecho que abordemos esta vinculación de cómo en los espacios municipales, comunitarios, territoriales, en las, digamos, espacios de las comisarías, Lucía, está esta capa y esta base invisible políticamente hablando, pero la tenemos que sacar a la relución, ¿no? A relucir cómo se juegan estos controles en donde efectivamente la vida no importa allí, Lisbeth, como lo comentabas. Por eso cuando hablamos de lo poco que le representa, digamos, a los partidos políticos en las discusiones nacionales, la vida de las mujeres en las localidades, pues termina siendo realmente un tema de una agenda que no han querido, lo decías tú ahorita, ¿no, Lisbeth? Asumir en el ámbito federal, como se hablaba, Lucía, en la agenda de la defensa de las mujeres defensoras y periodistas en Ginebra el año pasado. Entonces, digamos, nos podemos ir nombrando a cada una de las mujeres asesinadas en estos contextos de violencia política territorial a nivel comunitario, Lucía, y ahí es donde hay una precariedad impresionante de la posibilidad de hacer garantía el derecho a defender otros derechos como este. Y sobre todo cuando hay un control económico, ¿no? Por los recursos naturales, que es lo que está en juego en muchos otros casos de estas agresiones, Lucía. Por eso es tan relevante como lo que ocurriera hace 10 años atrás, citando el caso y la situación del asesinato de Berta Cázares. Y que, como bien lo señalas, mi querida Imelda, podríamos empezar a recordar cada una de las defensoras que han sido asesinadas hoy en la mañana. Precisamente estaban ahí padres, madres, buscadoras fuera de Palacio Nacional, diciéndole a la presidenta, pues aquí está el récord Guinness, que no es para festejar, de personas desaparecidas y lo que queremos es que nos atienda. ¿Y por qué traigo este tema, Liz? Porque es otra vez en estos territorios, en los municipios, donde lo que se van encontrando son las fosas clandestinas, es ahí donde se están encontrando estas estructuras también de la criminalidad que atentan contra la sociedad, ya seas defensora o no, digamos, las jóvenes, y Imelda, tú que lo conoces muy bien en Ciudad Juárez, por decir, porque es ahí tu territorio, pues conoces muy bien cuál es el contexto en este país de la violencia feminicida contra las jóvenes, que tiene que ver con la trata y cómo en los municipios precisamente son estas jóvenes, estas niñas las que se van quedando desprotegidas y yo hablo esto porque es muy fácil decir quitamos presupuesto, quitamos número de regidoras, o sea, hacemos del municipio una estructura burocrática que funcione para las cosas que nosotros queremos, pero que no van a poder desarrollar realmente políticas de Estado que realmente transforme la realidad. Pienso en las mujeres, es decir, queremos que la secretaria o la política de Estado a favor de los derechos humanos de las mujeres llegue al municipio con qué, cómo, cuando luego se hacen, no sé,
el día del papá se lleva a strippers o cómo era que se pagaba, Liz. Es decir, este tipo de situaciones que se van enfrentando o se hacen concursos de belleza con niñas para conmemorar el 8 de marzo o se hace cursos de belleza, o sea, estas cosas que se van terquiversando en los municipios y que entre menos recursos, pues les das también más excusas para decir yo no puedo hacer nada, ¿no? Porque no tengo tanto, no tengo recursos porque me los quitaron, etcétera, etcétera. Saludos, Yadira Cortés, ella dice, nos escucha, nos ve desde Ciudad Juárez y dice que al final las mujeres seguimos en vulnerabilidad en todos los espacios sociales. Saludos, Yadira, gracias por tus comentarios. Silvia, gracias también pues por estar presente y por incidir aquí también con nosotras. Y decíamos, Liz, estos son los temas que no están colocados en este plan B, ¿no? En estos, no solo se les olvidó la paridad, que ya es grave, pero nada de esto está en la discusión sobre la mesa que tendría que estar para realmente pensar cómo una reforma electoral fortalece la democracia y no la debilita, cómo una reforma política fortalece la participación política de las mujeres y no la debilita, Lisbeth Ortiz. Efectivamente, me parece que las acciones que ha tenido la 4T van en contra de este tema que se han querido imponer como el gobierno más feminista de la historia. Está completamente alejada de esta circunstancia, como las mujeres estamos olvidadas de cualquier trazo del cual puedan realmente tener, que vaya más allá de un eslogan político. Lo cierto es que eh, hoy el gobierno de Salomón Jara suma a las 9 mujeres asesinadas, defensoras de la tierra. Es en muy poco tiempo este asesinato y me parece muy atinado lo que hizo Imelda de traer a la mesa a Berta Cáceres porque acaba de cumplir sus 10 años de aniversario, pero es un copia-pega de cómo ha sucedido el asesinato de las mujeres defensoras de la tierra, cómo llegan, las asesinan en sus propias casas, en sus propios territorios, salen impunemente y no encuentran justicia dentro de sus propios países y tienen que llegar al sistema interamericano, quienes mejor encuentran apoyo dentro de organizaciones. Bueno, ahora el caso de Berta Cáceres está en el sistema interamericano buscando justicia, pero lo cierto es que suceden, las asesinan dentro de sus propias casas, salen impunemente estos hombres y lo repiten al poco tiempo con otra mujer. Esto es un patrón sistemático que no está incluido en ninguna de estas circunstancias. Efectivamente, hoy hablamos de menos regidurías, hablamos de Sheinbaum en la boleta, hablamos de ponerle topes presupuestales a los otros, hay que decirlo, porque no a la federación. Hablamos de reducir la veda electoral, pero para la federación, ahí sí, en favor de Morena. Y esto es el planteamiento que me parece muy limitado que se hizo a lo largo de muchos meses, eh, incluyendo muchos recursos económicos que se les pagó a personas como Pablo Gómez, como bien lo decías, y otros más, para poder presentar este documento muy escueto que no permite realmente un blindaje contra los dineros narcos que se están percibiendo ya para el 2027, que no blinda precisamente la seguridad de estas mujeres para una gran elección, que son más de 17 gubernaturas. Es un gran proyecto de país para el próximo año y no, este proyecto que presentan no tiene nada que ver que permita un blindaje mexicano ante lo que se nos viene, ante la violencia y ante estos dineros narcos que están pues inmiscuyéndose en la política y desde luego en la vida de las mujeres y su participación política no están ahí. Y dinero que está
que puede tentar también a los territorios municipales. A ver, Rosa Isela decía, ¿no? La secretaria de Gobernación, que estos ahorros que se van a hacer en los municipios, pues se van a destinar a proyectos de infraestructura pública en los estados. ¿Por qué no? O sea, yo me pregunto de qué tamaño está siendo crisis económica, de alguna manera, el presupuesto federal, ¿verdad? Para sostener los programas insignes del gobierno, Pemex, Dos Bocas, que ahí otra vez tiene ahí un accidente, etcétera, a costa de la democracia y del bienestar de las personas en los territorios, Imelda. Sí, por supuesto, Lucía, como lo mencionas, y aquí el tema tiene que ver con este achicamiento de la política, porque la pregunta que siempre nos debemos y nos hacemos es, ¿se trata de un tema de austeridad o de un tema de fortalecimiento de la democracia? O sea, ese es un planteamiento que me parece importante hacer. Ahora bien, yo sí quiero ser como muy clarita aquí en el tema, ¿eh? Nosotras, y al menos la postura, Lucía, no es defender, digamos, la opacidad en los municipios y en las regidurías. No se trata de eso, porque también hay que reconocer, por ejemplo, un dato que les comento, en el municipio de la capital de Chihuahua. Hay 4.8 millones de pesos para, para que las y los regidores ejerzan ese dinero como para apoyos de carácter social y que en realidad se basan a un tema de clientelismo, ajá, político, digamos, para las lealtades en esta construcción de los bandos en los territorios y para el tema de las votaciones, ¿no? Y así hay en todos los municipios, ¿cierto? Entonces, digamos, ahí por supuesto que se requiere transparencia, pero así como no hay transparencia y hay mucha opacidad en el ámbito municipal, lo hemos visto también en el ámbito federal y lo hemos visto en los gobiernos de los estados. Entonces, me parece que ahí nada más quiero recalcar que si bien estamos haciendo una diferenciación de los costos y los ahorros, me parece que aquí el eje es cómo queremos la democracia en México. Si la democracia se está definiendo en el 2027 no por la ciudadanía, sino por las coaliciones y por los cálculos políticos, Lucía, y no por las agendas ciudadanas. Y la agenda ciudadana sí es, Lisbeth, desde en mi opinión, un tema de transparencia en los recursos en el ámbito municipal también. ¿No? Porque allí vemos los botines políticos que hay en las colonias, como el botín político y económico que hubo y que está detrás del asesinato de Nazaret hoy, ¿no? Ahí hay digamos, una imbricación de las prebendas y componendas que hay en lo económico, en lo territorial y que finalmente lo que menos les interesa y en donde hay un mayor grado de vulnerabilidad y de riesgo es en las mujeres que están y estamos al frente, digamos, de estas agendas de defensa de derechos. Entonces, para mí, digamos, ese sería el planteamiento, subrayando que existe un tema de componentes en los ámbitos locales, en la regiduría, sí, ¿no? Sí, es cierto, y que queremos que esto se redefina y se revise, sí, es cierto, pero no podemos, digamos, ser ingenuas de lo que en realidad se está tratando de que se favorece, ¿no? En el tema, digamos, de esta política nacional y cómo se coaliga en lo municipal estas fotografías que nos quieren vender como de democracia y de inclusión, cuando a la mera hora estamos viendo asesinatos como el de Nazaret, pero no, digamos, en la defensa de este tipo de derechos y de estas violencias, como lo tuvimos también hace en el 2001 con el asesinato de Digno Ochoa, que de más allá de las discusiones que hubo, que por cierto fue otro caso, Lisbeth, del sistema interamericano, y era un caso de una abogada, digamos que para la audiencia que no lo tiene como claro, de una abogada que también estaba defendiendo temas de territorio y de recursos naturales y de la tala desproporcionada en ciertos lugares, ¿cierto? Entonces, por eso les digo que siguen estando presentes estas agendas, digamos, esta situación de riesgo de las mujeres en la defensa de estos espacios, como ocurrió con Berta hace 10 años, pero como ocurrió con Digna hace 25, Lucía, ¿no?
El tiempo va pasando, sin lugar a dudas, y lo que sorprende es que lejos de ir mejorando la realidad, estamos viendo, Lisbeth Ortiz, cómo se va deteriorando precisamente nuestro sistema democrático y nuestro sistema que tendría que proteger un derecho fundamental como es la defensa de derechos humanos, precisamente de tierra y territorio, porque hoy lo estamos hablando, pero podemos hablar de las defensoras en general. Sí, totalmente. Este tipo de documentos, además, me parece muy puntual en lo que hemos llegado a coincidir. No sancionan los abusos, no está ese lineamiento en ningún sentido. No estamos en esta primera línea, lo repito y lo reitero, el gobierno más feminista de la historia de este país, pues no está haciendo alarde realmente de lo que necesitamos las mujeres a nivel municipalidad, regidurías, y tampoco se está planteando realmente un gran proyecto para el 2027, que estamos a nada, y este documento queda mucho a deber por todo lo que se invirtió, tiempo, dinero, recursos, y queda de ver, no tiene nada que ver con el blindaje que necesitaríamos en todos los sentidos. Lo reitero, la austeridad va a ser planteada para otras personas. De nueva cuenta, estamos dependiendo de partidos satélite como el Verde y como el Partido del Trabajo, que lo único que han hecho es pues apostar al mejor postor. En este caso les conviene o no les conviene, como ahora no les toca ese recorte en este nuevo planteamiento de casi el 30% del recurso, pues no tendrán esa oposición que tuvieron en el documento anterior. Y bueno, pues los topes presupuestales son para las municipalidades y regidurías. Entonces, este fortalecimiento, esta concentración del poder que tiene Morena en este documento, me parece que nos alerta de nueva cuenta de la forma en cómo está actuando en muchos otros proyectos, que es esta concentración de poder, donde de nueva cuenta quieren llevar a Sheinbaum a la boleta electoral y además eliminando ya por ley la reducción de la veda electoral para, bueno, pues para utilizar estas grandes manifestaciones de comunicación como es la mañanera y todo el aparato federal. Nos quedan muchísimo a deber a las mujeres con este documento. No tiene nada que ver con las necesidades, se notó que este fue redactado desde las cúpulas, y en las cúpulas usualmente las mujeres pues no tenemos incidencia, desafortunadamente. Y siguiéndote esta reflexión, Liz, no solo las cúpulas no nos miran a las ciudadanas que tendrían que mirarnos porque somos un poco más del 50% del padrón electoral, hay que recordarles, ¿no? Por si no se han dado cuenta de ello, desde hace rato las mujeres somos mayoría en el padrón electoral, participamos mucho más en los procesos electorales, no solamente como presidentas de casillas en esta estructura general, sino también como votantes. Y yo quiero recuperar esto que señalaba Imelda porque me parece muy importante. Lo que no está que nos dijeron que era precisamente la importancia de la reforma electoral, que era la transparencia de los recursos, blindar para que no hubiera otros dineros de otras personas, que le bajáramos porque los plurinominales ni trabajan y que son un montón y nos salen bien caros a todo mundo, que queríamos un Congreso más efectivo, etcétera, etcétera. Toda esa argumentación no volvió a colocarse una vez que estos dos partidos dijeron no vamos. Por supuesto que ni nos tocan el presupuesto, por supuesto que no nos bajan los plurinominales, por supuesto, etcétera. Y termina siendo esto, como tú dices, este documento que nos queda de ver, pero no solo a las mujeres, Liz, nos queda de ver al país, porque si de lo que se trata es democracia, esto no está colocado. Está colocado los intereses políticos
y no el bienestar democrático de un país como México, que tendría que estar mirando lo que está pasando alrededor. Digo, Cuba, Venezuela, Argentina, etcétera, y que, déjenme decir, desde fuera se mira al país como en América Latina como el lugar de la isla de la democracia. Y este tipo de situaciones no ayudan a esa lógica de qué país tan democrático es México, que hay que cuidarlo, porque creo que se abren las puertas a la opacidad, ya lo decía Imelda, a que se echen manos de otros recursos de la criminalidad que le ha hecho mucho daño, sin lugar a dudas, a nuestro México. Imelda, una frase, perdóname, para cerrar esta conversación. No, no vamos a tener un país democrático en México mientras sigamos con los estándares de opacidad que tenemos en la vida comunitaria, en la vida local, estatal y federal. Liz, la frase con la que te despides el día de hoy. Nada, nos queda de ver este plan B y seguro lo van a echar abajo para el miércoles. No va a pasar. Pues ahí está la apuesta. Ustedes dirán si el miércoles se cae o se mantiene o nos salen con un plan C. En fin, de eso vamos a estar atentas. Gracias, Lisbeth Ortiz, por estar esta mañana. Imelda Marrufo, muchísimas gracias. Y a quienes estuvieron sumados, Socorro, muchísimas gracias. Desde Ciudad del Carmen, muchísimas gracias. Y recuerde que la producción de este programa corrió a cargo de Yasmín Hernández y Georgina Monroy. Yo soy Lucía Lagunes Huerta. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana en una emisión más de Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Recuerde que todos los miércoles en punto, todos los jueves en punto de las 11 de la mañana a través de la frecuencia del 97.3 de FM. En esa radio podrá usted escuchar la retransmisión de esta emisión y gracias a la audiencia y a Radio Joco en el 106.7 de FM, esta radio que está ubicada en Michoacán de Ocampo, y gracias también a Radio Joco que está en el 106.9 de FM y ubicada en el municipio de Jocotitlán, Estado de México, por sumarse en esta apuesta de permitir que el pensamiento y la voz de las mujeres llegue a más lugares. Gracias a ambas radio, gracias a ustedes por acompañarnos como cada lunes aquí en Mesa Política. Tenga excelente semana. Hasta luego. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad.